La estrategia de ordenación territorial de Aragón, tras 2 años y medio de trabajo, fue aprobada ayer de forma provisional por el Consejo de Gobierno. Está compuesta por un total de 60 normas y su objetivo es garantizar que todos los aragoneses tengan una calidad de vida equivalente. Lo que pretende es diseñar el modelo territorial de Aragón para el año 2025, optimizando y coordinando las actuaciones de todas las administraciones públicas para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes en el territorio aragonés. Un plan estratégico con el que se pretende no limitar, sino que los 1.616 asentamientos repartidos por todo el territorio de la comunidad autónoma crezcan de manera cohesionada. Es inalcanzable o inviable el que todos los municipios y todos los asentamientos, los 1.616, tengan absolutamente todos los servicios. Desgraciadamente eso es inviable, pero es inaceptable que haya un ciudadano aragonés que carezca de algún servicio. Entonces, con esa estructura de asentamientos, lo que se hace es potenciar una serie de ciudades, de municipios, donde se concentrarían la mayor calidad de servicios y que el resto de municipios tendrían un acceso directamente a esos servicios. Ahora esta estrategia provisional pasará a debatirse en las Cortes de Aragón para que los grupos parlamentarios puedan hacer sus aportaciones que contribuyan a mejorar esta estrategia que pretende ser un libro de cabecera en la comunidad autónoma.